Gálatas 1 dice de la siguiente forma: queridos hermanos y hermanas de la iglesia de la región de Galacia, yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia. Jesucristo ha resucitado. Y no me envió nadie de este mundo, sino Jesucristo mismo, y el Dios y Padre que lo resucitó. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Con esto vamos a iniciar. ¿Pablo es apóstol, sí o no? Pablo es apóstol. Porque sería... Y Pablo es un apóstol de lo que para mí es, si lo pudiera poner en número, lo pondría en el número 1. Porque el apostolado de Pablo es un apostolado que no fue, como él lo dice bien, no es ni de hombre ni por hombre, sino que el apostolado de Pablo fue Cristo mismo y ya un Cristo resucitado. Así que, y cumple con toda la cualidad de un apóstol, porque la exigencia, lo que se exigía para ser apóstol era ver a Jesús. Bueno, Pablo no vio al Jesús carnal, pero sí vio al Cristo crucificado. Es decir, pienso que él se evitó eso de la carne y eso, y fue directamente, y fue al Cristo crucificado. Y llamado exactamente y directamente por el mismo Cristo. Entonces Pablo es un apóstol, de los apóstoles apóstol, Pablo es uno. Pero este libro que tú leíste ahora en Gálatas es lo que Pablo va a defender en su primer verso, porque él no era aceptado como apóstol. Pablo lo veían como un falso apóstol porque no cumplió, no veía o no vieron cuando que Jesús fue nombrado por Jesús. Y eso lo estaban descalificando, acá los judaizantes descalificaban a Pablo y le decían que él no era apóstol. Pero más que descalificar a Pablo como apóstol, ellos lo que querían descalificar el evangelio que ese apóstol predicaba, que era el evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso que viene este problema acá, de donde Pablo tiene que escribirle a los Gálatas, por estas dos razones. Para probar su apostolado y para probar que el evangelio que él está predicando es el evangelio de Jesucristo. Entonces me llama mucho la atención donde, de hecho, Pablo, este otro evangelio que aparece acá, que Pablo viene a combatir, ya se había llevado una buena parte de la membresía de esta iglesia. Ya estaban cediendo a este otro evangelio, y por eso que me encanta el versículo 6, donde Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que lo llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente. Mira lo fuerte, porque uno ve quizá esto, pero estos judaizantes tenían cierto poder, ya ciertas funciones en medio de las congregaciones, que ya estaban seduciendo a los hermanos de Gálatas a seguirle a ellos. Pero tendríamos que hacer una pregunta: ¿qué era el otro evangelio? ¿Qué era el otro evangelio que Pablo dice que estaban predicando? Bueno, el otro evangelio que estaba exactamente predicando los judaizantes era un evangelio que ellos no era que no aceptaban a Jesucristo, y que no era que no aceptaban la gracia de Jesucristo. ¿Qué pasa ahí? Que ellos aceptaban la gracia de Jesucristo, pero decían había que añadirle algo más. Es la gracia con algo más. Es decir, el evangelio que predica Pablo no es suficiente. Es lo que ellos referían. El evangelio que le predica Pablo no es suficiente, porque Pablo se basa solamente en la gracia de Cristo. Y ellos dicen: no, es la gracia, pero también hay que apuntarnos a algo más. Hay que guardar, y hay que circuncidarse. No es que está malo la gracia, lo que pasa es que es muy poco.
Pues entonces eso es muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy en día, porque hoy en día nosotros mismos no queremos. Es que el evangelio no puede ser tan fácil, es el término que utilizamos. Fácil en el sentido de que como que otro hizo algo y ya yo no tengo que hacer nada. Porque fuimos realmente criados con el hecho de que tú tienes que hacer algo obligado en la vida. Exacto, exacto. Entonces, este evangelio, o mejor dicho, también nosotros entendemos a veces que cuánto evangelio, o podría saltar la pregunta, ¿cuánto evangelio realmente es que hay? Porque está bien, aquí podríamos decir que habían dos, pero hoy en día, ¿cuánto evangelio hay? ¿A quién le vamos a creer? Y si seguimos leyendo los versos, no me voy a adelantar, más adelante nos damos cuenta que eh, ellos mismos en aquel tiempo no sabían cómo, o no sabían a quién creerle. Incluso Pablo le llama la atención y le dice, señores, crean firmemente en lo que ya ustedes han creído y recuerden que Cristo le mostró su amor. Eso es lo que pasa, porque es que esto trae mucha confusión. Y de hecho hay tanta confusión y hay personas que se acomodan a creer un evangelio que no es solamente el de la gracia, sino exactamente creen el evangelio de la gracia, pero con algo más. Y me encanta porque a Pablo no lo andaba maravillando cualquier cosa. Y Pablo siempre me estoy maravillado de que tan prontos se hayan alejado, que es que lo llamó por su gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo, yo me asombro al ver cómo tan fácil. Ahora, ¿a quién esa gente le estaban hablando? A cristianos en la iglesia de los Gálatas. Pero los Gálatas vienen de una raíz que ellos saben que la ley, que la circuncisión funcionaba. Ellos lo que no se dieron cuenta cuando hubo esta transición de que solamente ahora es gracia. Y Pablo viene a decir, es gracia ahora. Pero es que me dijeron otra cosa. Si nos vemos nosotros, vamos a darnos cuenta que nosotros muchas veces tendemos a decir, pero es que me enseñaron, fue que me dijeron. Entonces, siempre tendemos a recordar aquella cosa que aprendimos y la vemos como que no nos podemos despegar de ella. Pero Pablo es lo que está diciendo acá, sí, ya. Fue una etapa que esto concluyó. Era buena. La ley, la circuncisión, todo eso era bueno, pero concluyó. Ya estamos en otra generación. Ya Dios ha cambiado la forma de manifestarse, de hablar con los hijos. Ya ha cambiado de esta forma. Pero ¿cuándo ocurre esa división? Porque hoy en día aún nosotros a veces andamos medio perdidos con el hecho de que ¿cuándo fue? Porque predicamos de la gracia ciertamente y nos conviene en ocasiones creer en ella. Pero cuando llegan algunas circunstancias, a veces preferimos quedarnos como en la ley. Entonces, pero ¿cuándo fue que hubo el cliché de que se cambió de la ley a la gracia? ¿Cuándo ocurrió eso? Eso fue un hecho puntual y fue muerte y resurrección de Jesucristo. Una vez resucita Jesucristo, rompe el velo, quita la ley y entra exactamente lo que hoy es la gracia. La gracia vino en Cristo Jesús. Inmediatamente esto aconteció cuando Jesús resucitó, la gracia fue dada a nosotros. Y ahí es que nos quedamos como, pero ¿cuándo hubo esta transición? De hecho, creo que lo decía unos días atrás. Hoy por hoy nosotros leemos a Mateo y creemos que Mateo pertenece como al nuevo pacto. Y Mateo no pertenece. Casi la mayoría de los escritos de Mateo están en el antiguo pacto, es decir, en la ley. Porque la gracia viene cuando Jesús resucita, en su muerte, en su resurrección, entra entonces lo que... Cuando hablamos de que entró la gracia es sencilla, porque siempre la gracia ha estado. Sí. Dios siempre ha encontrado en toda la época, Dios ha funcionado con gracia. Pero ya cuando le quitó el mando, como lo llama Hebreo dice que un tiempo nos cuidaba, era el ayo, es decir, tenían un niñero que nos cuidaba hasta lo que llegara el hijo, o en este caso el padre. Una vez el padre llega, la ley le entrega de una vez a lo que es el hijo. Es decir, inmediatamente Jesús llegó lo que es la gracia. Ahora, repito, o digo esto, no se puede casi saber o uno darse cuenta cuando uno está en otro evangelio. Porque es que hay tanta cosa
tantas cosas que parecen y que aún están en la Biblia y que son buenas, que uno dice, no, pero es que eso está en la Biblia. Y tomando el mismo texto, si en la Biblia estaba que se había que circuncidarse, ¿cuándo esto caducó? Que ellos no se dieron cuenta de que ya no tengo que circuncidarme, sino que ya basta esto que Cristo hizo. Ahí como que no hay un guión o que diga, no, va a pasar esto, después esto, va a venir esto. No había eso, entonces ellos no entendían eso. Entonces es que entra donde Pablo tiene esta revelación que ellos no la tienen. Ellos tenían la ley, los rollos, pero no tenían esta revelación de Cristo. De hecho, muchos hoy cristianos allá en lo Israel están esperando a Cristo. Es decir, ellos no ven que esto ha transicionado. Entonces yo creo que esto es muy importante porque el evangelio que estaban predicando los judaizantes todavía hoy está muy penetrado dentro de las congregaciones, pero demasiado. La gracia hoy en día está muy mezclada. El evangelio no se define todavía bien, y como el evangelio no se define bien, tampoco la vida nuestra no se define bien como vida cristiana, porque hay una mezcla de lo que es el verdadero evangelio y lo que es un evangelio mezclado, gracia con ley. Y así vivimos, como tú decías hace unos segundos. Hay personas que le conviene la gracia, un aspecto, pero hay veces que la ley es lo más importante. Entonces, vivimos como con esa confusión. Y no solamente vivimos así, sino que también enseñamos a otros a vivir de esta manera. Y Pablo lo que también te está diciendo es, combatiendo esto, y vuelvo a repetir este texto, estoy maravillado que tan pronto se haya alejado de aquel que lo llamó por su gracia. Eso no hubo un intermediario, Dios directamente llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ese es un punto muy importante, porque hoy por hoy el evangelio se está pervirtiendo porque le estamos añadiendo muchas cosas al evangelio. Le estamos añadiendo demasiadas cosas al evangelio que no es el evangelio. El evangelio es pura gracia. Interesante de ese mismo verso que lo subrayé aquí, no es que haya otro evangelio, sino que cierto individuo, dice esta versión, y ahí Exacto. Es lo importante. Mire, queridos hermanos, no es que no escuchemos a los demás, pero nosotros deberíamos de ser como la gente recuerdo lo de Berea, que ellos ciertamente andaban probando siempre quien quiera que esté adelante. ¿Por qué razón? Porque es que hay algunos individuos que están tomando la verdad y la están usando a su conveniencia. Por ende, es que hoy en día hay tanta gente que algunos prediquen una cosa, otro otra, y tú dices, pero son como cristianos todos, son hijos de Dios, pero andan cada quien por su lado. Por eso tuve algunos que hacen una cosa, pero otros no lo hacen. Es que hay, como en uno de los podcasts anteriores se trató, es que hay cierto individuo que están usando la gracia, están usando la verdad de Cristo para predicar otra cosa que le conviene solamente a ellos. Y leo el verso, no es que haya otro evangelio, sino que cierto individuo están sembrando confusión entre ustedes y quieren extraviar el evangelio de Cristo. Exacto. Cristo lo quieren extraviar, el evangelio que Cristo predicó, o que Pablo estaba predicando aquí, un evangelio de un Cristo resucitado, lo hemos cambiado por amor, lo hemos cambiado por beneficios, por un sinnúmero de cosas. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué es el evangelio en sí? Pablo lo responde en Romanos 8, en Romanos 1:16. Mire lo que es el evangelio. Y por eso es que quizás en cierto momento yo tengo cierta preocupación como Pablo. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si el evangelio es poder de Dios, el evangelio debe de gobernarnos. Yo debo de vivir una vida bajo el gobierno
del evangelio. Por ende, yo no puedo hacer la cosa ni cuando yo quiero, ni lo que yo quiero, ni lo que siento. Ni lo que siento. Porque el evangelio es un poder. Y ese poder gobierna. ¿Qué es lo que Pablo entonces observen los Gálatas? Bueno, los Gálatas, pero ustedes no se están dejando gobernar por el poder que es el evangelio. Ustedes se están yendo porque están oyendo otra voz. Y otra voz no es evangelio. El evangelio es aquel que te puede gobernar. Aquel que tú no puedes tomar una decisión porque ya el evangelio la tomó por ti. Pablo, me encanta cuando Pablo dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Una frase famosa. Es una frase famosa, pero ¿qué pasa? Eso lo estamos viendo como que eso es un versículo bíblico y eso no es un verso. Eso lo leemos como un verso, pero no es un verso. Porque cuando Pablo lo dijo, Pablo no lo está leyendo. Pablo lo está viviendo. Pablo está expresando lo que lee. Es una vivencia. Y eso pasa con el evangelio. El evangelio no es algo que yo leo. El evangelio es algo que yo expreso. Es mi vida. Es una vida. Y ahí entonces Pablo dice, pero ven acá, se me están yendo los Gálatas porque no están expresando el evangelio. Porque el evangelio es algo que se expresa. El evangelio es algo que gobierna. Y el gobierno del evangelio entonces nos controla y actuamos basado a lo que es el evangelio. Pablo repite, el evangelio es poder de Dios. Entonces Pablo dice, como ese es un poder, ¿qué hizo el evangelio con Pablo? Lo mató. Y ya yo no vivo. Y el evangelio hace eso con... Entonces yo veo tantas cosas dentro de congregaciones para tener vida, para ser más espiritual. No es malo, es que lo hemos funcionado. Yo tengo que ayunar, yo tengo que orar más. Haga esto, haga silicio, como para ayudar al evangelio. Entonces ya eso es lo que entra donde Pablo dice, ese otro evangelio. Ese otro, porque el evangelio de Cristo no hay que aportarle nada. Él te aporta todo y de ahí en adelante entonces tú vives con lo que Él te está aportando. Pero cuando yo tengo una iglesia que la tengo que mandar, consagrar, ayunar, para que puedan mantenerse, no han entendido el evangelio. Estamos desenfocados. Están desenfocados. Y ahí es por eso que me da miedo del evangelio. Porque no se está entendiendo el evangelio. Es que entonces el evangelio debe de ser como muchas veces decimos, es un estilo no de vida. Es un estilo como de adentro hacia afuera. Pero lo lamentable es que nosotros lo estamos viviendo como muchas cosas de la palabra, lo estamos viviendo de afuera y queremos entonces forzarlo dentro de nuestra vida. Exacto. Que lamentablemente así no es que funciona. Lo que funciona es que yo esté lleno de ese evangelio, por ende, como dice Pablo, ya no soy yo que gobierno, pero lo malo es que tenemos la iglesia llena de gente que no hacen lo que dice el evangelio, o no hacemos, me incluyo, sino que hacemos cuando yo lo sienta, cuando yo quiera. Si yo no lo siento, no es de Dios. Es que, mire, nosotros andamos muy perdidos realmente. Estamos siendo más dirigidos, y eso se va a escuchar raro, estamos siendo más dirigidos por lo que dice la Biblia que lo que dice la naturaleza que portamos nosotros. Nosotros portamos una naturaleza que debe de ir acorde con la Biblia, pero no como que ahora la Biblia va a educar a algo que no está educado, que es una naturaleza adámica. Ellas siempre van a estar de acuerdo. ¿Qué pasa con el otro evangelio? Que el otro evangelio siempre ha tendido, ha querido educar una naturaleza caída. ¿Cómo la educa? Exactamente. Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer más, tiene que esforzarte más, tiene que... Claro, eso educa esta naturaleza que está caída para que se porte bien. Y eso es lo que hace otro evangelio. Entonces el evangelio de que Pablo está predicando, que él dice que es poder de Dios, que ya él no vive porque el evangelio lo mató, fue crucificado y ahora lo que vive es Cristo. Ese evangelio no hay que forzarlo. Esa vida no hay que forzarla. Esa vida no dice yo no puedo, yo no quiero. Porque es que hay un gobierno ya hay un gobierno que es el evangelio controlando a la vida
del creyente. Y por eso que tengo un tanto miedo, porque es que dentro de las congregaciones hay demasiado evangelio. Hay demasiado evangelio y eso otro evangelio lo están dirigiendo hombres que no han conocido